Bueno, antes que nada, quería contarles que estoy, digo, en este caso hablo en singular, pero sé que acá mis colegas y amigas comparten la emoción. Estamos muy contentas de estar finalmente aquí. Ha sido un montón de planeamiento y de trabajo, como han escuchado en estos últimos minutos, que estamos todavía, digamos, ultimando los últimos detalles de la logística. Bueno, antes que nada me presento, soy Silvana Fumega, soy la directora de investigación y políticas de ILDA, que es una organización latinoamericana con base legal en Uruguay, pero con un equipo remoto, algunas de ellas acá con nosotras en diferentes lugares de América Latina. Estoy acá junto a dos personas con las cuales venimos hablando, trabajando y complotando este tipo de cosas por varios meses, Catherine Ignacio y Elena Suárez Val, y que con ellas empezamos con algo muy chiquito, empezamos a debatir algunos temas de cómo pensar una comunidad ampliada de personas interesadas en la intersección de datos y femicidios y feminicidios, y lo que en su momento fue algo más parecido a un panel, una charla pequeña, terminó en lo que es hoy una serie de eventos, webinars, talleres que van a ser, digamos, llevados adelante a lo largo de todo el mes, en 3 idiomas, con mucha gente registrándose, con grandes panelistas, talleristas, con todas y todos ustedes que están ahí sumándose para participar también en las charlas, así que bueno, algo que empezó muy chiquito hoy en día se transformó en algo enorme que esperemos digamos, que nos sirva a todos y a todas, porque básicamente el objetivo de todo esto es facilitar conversaciones, crear una comunidad de práctica y darle visibilidad a todas las personas que trabajan en este tema. Luego, ahora en un momento, Elena les va a contar los detalles de la agenda, pero primero quiero como un poco más formalmente mencionar a todas las personas que están colaborando y que están haciendo que esto sea posible. Bueno, antes que nada, como ya dije, a mis dos partners in crime, Catherine de Ignacio, de Data Plus Feminism, del MIT, junto a todo su grupo de estudiantes que están apoyando y trabajando en muchos de los proyectos que ella lleva adelante. Elena Suárez Val y su proyecto Feminicidio Uruguay, que está, digamos, hace años llevando adelante la identificación y registros de feminicidio en Uruguay con mucho esfuerzo y mucha dedicación, y es un proyecto muy personal. Luego también, digamos, a todas aquellas personas que se están uniendo desde gobierno, sociedad civil, periodismo, academia, para pensar estos temas. También quiero agradecer a las intérpretes que van a escuchar según si ustedes se mueven a los canales de portugués y de inglés. Quería también agradecer a Sofía Donar, que va a estar haciendo las infografías de estos encuentros y que van a saber mucho más del trabajo de ella en el último evento, donde nos va a mostrar todo lo que va a estar haciendo en esta serie de encuentros. A María Esther Cervantes, y Tete, como la conocemos, y Ana Sofía Ruiz de Hilda, que me apoyan en todas estas locuras. A Judith de Indefinido por todo el apoyo en comunicación. También queremos agradecer el apoyo en cada uno de los proyectos que cada una de nosotras realiza ahí en el evento, al BID, a IDRC y al MIT. También les quiero contar, digo, y aprovechando que tengo el slide ahí arriba, que tenemos hashtags por si ustedes quieren tuitear. En este primer encuentro lo van a poder hacer, es un encuentro, digamos, bastante formal, donde se puede, digamos, mencionar en redes lo que cada una está diciendo, porque son presentaciones básicamente, así que tienen ahí todos los hashtags por si quieren usarlo y darle visibilidad a lo que estamos conversando acá. Y bueno, ahora ya le voy a dar paso a nuestra moderadora, a quien quiero presentar, que es Ángeles Martínez Cuba, del MIT, que nos va a estar ayudando en la moderación de estos 2 bloques. Muchas gracias, Silvana. Buenos días a todas y bienvenidas a este gran evento. Vamos a empezar con el primer bloque. Está iniciando Silvana la primera presentación. La doctora Fumega es actualmente directora de investigación y políticas de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos. Ella posee un PhD por la Universidad de Tasmania, en Australia. También títulos en licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires y de maestría en Políticas Públicas en la Victoria University of Wellington, Nueva Zelanda.
Se ha desempeñado como consultora para numerosas organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de sociedad civil. Se ha desempeñado como consultora para varias organizaciones internacionales, gobiernos y grupos de la sociedad civil también. En los últimos años ha concentrado gran parte de su trabajo en la intersección entre datos e inclusión. Ella presentará el trabajo Datos, Géneros y Violencia, el trabajo de Hilda por la estandarización de datos de feminicidio en Latinoamérica y el Caribe. Silvana, por favor, puedes empezar. Sí, ahora, como siempre pasan estas cosas, perdí el lugar donde tenía la otra presentación. Acá está, ahora sí, voy a compartir con ustedes. Por si me extrañaban, o sea, por si no hablé suficiente, ahora vuelvo a hablar, pero prometo que después me callo y doy paso a otra gente, porque tenemos mucha gente interesante que va a hablar de estos temas. Bueno, antes que nada, como antes les comenté brevemente, trabajo en HILDA, que es una organización, una asociación civil que tiene base legal en Uruguay, pero que tenemos un equipo remoto, algunas de ellas que ya he mencionado, pero digamos tenemos un equipo más grande, remoto, que trabajamos básicamente con la idea de generar y usar evidencia para la solución de los problemas más relevantes de América Latina en base al uso ético de los datos, perdón. Todo nuestro trabajo se enmarca, digamos, dentro de esta idea, digamos, que construimos desde quiénes somos y dónde estamos, con lo cual cada vez que tenemos que tomar una decisión, si, digamos, tenemos que pensar en alguna acción o embarcarnos en algún proyecto, lo pensamos con esa idea, con la idea de pertenencia y de pensar cuáles son los problemas y cuál es nuestro granito de arena en ese sentido. Rápidamente, para que sepan un poco de dónde les hablo, en los últimos 3 años tuvimos 4 líneas de trabajo. Esta estrategia va a terminar a fin de año y estamos comenzando a elaborar otra, pero básicamente son, el primero es eficiencia y transparencia en el sector público, el segundo, fortalecimiento de la comunidad latinoamericana de datos, el tercero, ética en el desarrollo de tecnologías emergentes, y el cuarto, que es donde me voy a centrar hoy, que es tecnología cívica y datos para la participación igualitaria y equitativa. Entonces, digamos, dentro de este último eje es que comenzamos hace un poco más de 3 años, no puedo creer, cuando estoy diciendo 3 años, me parece increíble que haya pasado tanto tiempo, empezamos a pensar acerca de, digamos, dentro de varias ideas, la estandarización de datos de feminicidios en la región. Y básicamente, o sea, ¿por qué pensamos esto? Acá le voy a robar la analogía a mi colega Hazel Fallas, que también, digamos, trabaja con nosotras en este proyecto y que es clave para llevar adelante el proyecto. Ella siempre cuenta cuando tenemos un taller que, digamos, ¿por qué es la importancia? Digo, y esto muchas y muchos de ustedes ya lo saben porque trabajan en el tema, pero bueno, nunca está de más. Cuando hablamos de datos y feminicidios, lo que hace Hazel con la gente que está ahí, en general en forma presencial, pero bueno, ya saben lo que pasa en el medio, que digamos que pensemos en una manzana. Y generalmente si yo voy y les pregunto a todas ustedes qué pensaron, lo primero es una fruta, digo, y en eso creo que estamos todas de acuerdo, es una fruta. El problema viene cuando les empiezo a preguntar, bueno, ¿qué características tiene esa fruta? Y cada una de ustedes, dependiendo su background, su lugar, etcétera, me va a responder probablemente algo diferente. Algunas me dirán roja, otras me dirán verde, una me dirá agria, otra me dirá dulce. Bueno, algo similar es lo que encontramos, digo, para hacerlo de manera sencilla, con las definiciones y modalidades penales de femicidio y feminicidio en la región. Y en eso sí, acá les voy a mostrar solo a modo de idea. Digo, sé que es medio difícil ver desde ahí, pero bueno, si quieren después les puedo compartir la presentación. En algunos países solo se penalizan los crímenes cometidos por parejas o exparejas, o sea, dentro o fuera del matrimonio, lo que conocemos como femicidio íntimo, para nombrar algunos ejemplos, Chile, Colombia. En otros se extiende y puede incluir, digamos, a otro tipo de personas con las que, digamos, la víctima tuvo algún tipo de relación de confianza o de poder, donde hay signos de violencia sexual, donde hay privación de la libertad. En esos casos podemos encontrar a, por ejemplo, Panamá, México, Honduras. El tema es que, a ver
si puedo pasar esto de estar haciendo todo al mismo tiempo, hablar y pasar el slide me está complicando un poco, pero bueno, sabrán entender. Como vemos ahí en el cuadro, uno de los puntos donde la gran mayoría de las leyes y los países que, digamos, que recogen datos al respecto, una de las categorías donde es más común recabar datos y donde es más común penalizar es la relación de pareja, digamos, lo que conocemos como femicidio íntimo. Y eso está ok, el gran problema es, digamos, todo lo que se deja afuera cuando solo recabamos datos acerca de femicidio o feminicidio íntimo. Después tenemos, digamos, un montón de otras variables que están mucho más atomizadas y que incluso esas no están incluyendo todas las modalidades de muerte violentas de mujeres por razones de género. En ese sentido, digamos, lo que produce esto es subregistro de casos, o sea, no todos los casos que podrían ser catalogados como femicidio o feminicidio están siendo incluidos en la tipificación y en las estadísticas. De esa manera, digamos, lo que nos pasa cuando estamos pensando, digo, y ahí estoy dando solo un número que es el que ha registrado la CEPAL entre 2005 y 2018, que es al menos 20.365 mujeres han muerto por muertes violentas a causa de su género. El tema es qué pasa cuando miramos un poco más adentro de ese número. De esas 20.000 y pico de víctimas, digamos, si volvemos a lo que antes decíamos, el lugar donde hay mayor coincidencia es la de femicidio íntimo, en ese número tan grande que veíamos, encontramos 841. Si le sumamos el ampliado, digo, aquellas categorías que veíamos en el cuadro anterior, sumamos otros 2.950 más. Y queda todo un universo de víctimas que no están siendo visualizadas ni en un ejemplo ni en otro. Con lo cual, digamos, quiero aclarar que estos ejercicios a nivel regional han sido muy útiles, nos están permitiendo ahora hablar justamente de estos temas, pero tienen limitaciones, o sea, están dejando afuera muchas víctimas que no están siendo registradas y por lo tanto no están siendo visibilizadas. Con lo cual, digo, era todo introducción de por qué, digo, y de vuelta, creo que acá en este caso quizás hasta ni siquiera es necesario porque todas ustedes saben de lo que estoy hablando, pero bueno, era un poco para contarles cómo empezó el proyecto. Viendo todo esto, entonces en 2017, como una organización que básicamente nuestro core está en el tema de datos, pensamos qué podíamos hacer al respecto, o sea, cómo podíamos poner nuestro granito de arena en esta situación que la veíamos como clave dentro de los problemas de América Latina. Hicimos un par de reuniones, una primera en abril de 2017 allá en México, con algunos expertas y expertos en el tema, y después lo que decidimos y lo que entendimos es que necesitábamos más gente, más profesionales de diferentes países y diferentes especialidades. Este es un tema donde hay una intersección de muchas especialidades, salud, género, seguridad, digo, en el caso de los datos, tecnología cívica, digamos, y de diferentes países, con lo cual tuvimos un taller de 2 días, que probablemente algunas de las personas que están acá escuchando esto habrán participado, y digamos, lo que queríamos saber es si tenía sentido esto que nosotros pensábamos que era un tema a seguir adelante. Y básicamente lo que encontramos fue un fuerte consenso acerca de la necesidad de tener al menos un mínimo grupo de datos estandarizados a nivel regional. Con lo cual hicimos un primer estudio exploratorio para entender exactamente de qué hablábamos. Brevemente, una aclaración, y que en parte es digamos, el diferencial en todo caso, y que después también sé que hay otra presentación que habla al respecto acerca de la estandarización. ¿Por qué hablamos de una estandarización y no otro tipo de ejercicio? Básicamente porque entendemos que los estándares, los procesos de estandarización, tenemos como hipótesis de trabajo que son importantes para favorecer la estructuración y liberación de datos para su eventual reutilización. O sea, los datos estructurados son condición necesaria
pero no suficiente para pensar estos problemas. Y esto, digamos, somos muy conscientes de esto. Pero lo que permite, sobre todo, digamos, lo que estábamos mirando nosotras, eran datos oficiales, con lo cual lo que permiten estos procesos de estandarización es que las organizaciones se repiensen a sí mismas los datos que recolectan, para qué lo hacen, cómo los almacenan, y, digamos, cómo los publican en el caso para luego su eventual reutilización. Con lo cual, digamos, un estándar o un proceso de estandarización no tiene nada más que ver que con un proceso técnico, sino también con un proceso de repensarnos como organizaciones que producimos datos, sea en este caso el de femicidio, como puede ser también otros temas. Y lo que vemos es que, digamos, este tipo de procesos lo que hacen es que están produciendo pequeñas transformaciones dentro de las burocracias públicas. Y a su vez lo que permite es incluir o apoyar la construcción de este tipo de, digamos, de procesos, de ejercicios, con la incorporación de otras miradas. Lo que vemos es que no solo está la mirada del organismo que está analizando los datos, sino en este caso estamos nosotras y está una amplia red de gente que participó en el diseño de ese estándar. Me quiero apurar para no tomar mucho del tiempo. Bueno, desarrollamos el primer estándar, esto lo hizo Gabriela Rodríguez, hizo un gran trabajo para, digamos, recolectar toda la información y datos que había disperso, hizo el primer esquema del estándar, y lo volvimos porque necesitábamos el feedback nuevamente de la gente que participó en ese taller y de una comunidad ampliada, porque creemos, digamos, y esto es muy importante para nosotros y nosotras, que estos ejercicios tienen que hacerse, digamos, en conjunto, participativos, donde todas las voces que sean necesarias puedan ser incluidas en el proceso. Con esto hicimos 2 pilotos, en Mendoza y en Montevideo, Mendoza, Argentina y Montevideo, y rápidamente una de las primeras cosas que vimos y que quizás no habíamos pensado con anterioridad era la necesidad de contar con un protocolo, digamos, para el proceso de contar. Digo, suena bastante de sentido común, pero ¿qué contamos cuando contamos? Básicamente. Y en muchos casos esos procesos son muy artesanales y están en la cabeza de la persona que está, digamos, en el proceso, pero si esa persona por algún motivo deja ese cargo, en muchos casos ese proceso que se lleva adelante no está registrado por escrito en ningún lado, con lo cual si esa persona se va, indefectiblemente el proceso va a cambiar. Con lo cual, digamos, con todos esos aprendizajes de estos primeros talleres, con el protocolo y con el estándar de datos, iniciamos una segunda etapa, donde en este caso con el apoyo del BID trabajamos en Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay y Ecuador, estos últimos 2 más recientemente. Y básicamente lo que hicimos fue, digamos, rever el estándar, digamos, pensar en una segunda versión con todo lo que habíamos aprendido, no solo del proceso de diseño, sino también de los talleres en Argentina y en Uruguay, y fuimos a cada uno de los países, primero con una parte más exploratoria, a ver qué pasaba en cada uno de ellos, y luego con talleres. En un primer momento, los del año pasado fueron presenciales, los de este año lamentablemente tuvimos que adaptarnos a modos virtuales, pero básicamente lo que hicimos fue seguir mapeando y seguir viendo lo que sucedía. Tuvimos, digo, y esto debo mencionarlo, gratas sorpresas en Panamá y en Ecuador. El trabajo que se está haciendo en ambos países es bastante alentador, digamos, y nos ha dejado muy contentas ver el proceso que ya se venía haciendo desde antes con el tema de recabar los datos. Lo de Paraguay es un poco más incipiente, pero también están comenzando a trabajar en ello. Y básicamente quiero, digamos, concluir para no sacar más tiempo. Ángeles todavía no me dijo nada, pero quizás me mandó algún mensaje y no lo vi. También eso es posible. Ya podemos, vamos a ir concluyendo con la presentación. Sí, prometo que es el último slide.
No, básicamente compartir algunas lecciones de lo que fuimos viendo en estos 3 años. Sobre todo, primero y principal, la importancia de establecer mecanismos institucionales que permitan a los diferentes organismos que están trabajando en estos temas acceder a estos datos, si bien con diferentes niveles de acceso, pero que haya una articulación entre todas las unidades que forman parte de estos procesos, y sobre todo también es importante que haya una única voz que comunique los datos oficiales. Digamos, necesitamos saber el número o la cifra o el registro de una única voz en cada uno de los países. Esto parece, nuevamente, muchas de las cosas que estoy diciendo parecen sentido común, pero cuando uno va y mira lo que sucede, no siempre es así, sobre todo el tema de la interacción entre instituciones y a su vez el tema de una voz única para el dato o la cifra oficial por país. Lo que vimos también es una necesidad de aumentar la capacitación en tema de perspectiva de género de los actores, sobre todo cuando estamos hablando de fuerzas de seguridad y de agentes judiciales, que son, digamos, actores clave a la hora de recabar datos y de entender, digamos, en estos procesos. Lo que vimos en que en muchos casos se pueden perder datos e incluso pueden no tipificarse determinados casos como deberían serlo, en muchos casos por falta de entendimiento de los propios actores de por qué es importante hacerlo, de por qué es importante visualizarlo. Otra también es el tema de las revisiones, los updates de los datos. Esto no es un tema lineal, con lo cual los casos pueden ir cambiando de carátula con el tiempo, con lo cual tiene que haber procesos claros acerca de los tiempos y los modos en los cuales estos datos son revisados y son actualizados. Bueno, nuevamente, como antes les decía, estos ejercicios regionales tienen muchas limitaciones, porque, digamos, cada uno de los países tiene sus propias maneras de recabar y compartir los datos, pero lo que sí nos ha permitido es pensar otras maneras de intercambiar, digamos, por lo menos de plantear de que hay otras maneras de intercambiar datos de forma un poco más interoperable, y no solo remitirnos a un PDF o un archivo que tiene una imagen escaneada arriba de, no sé, de otra imagen, etcétera, una vez por año. O sea, lo que permite también, digamos, más allá de que logremos o no que haya un estándar de estos datos a nivel regional, también nos permiten hacer otras pequeñas mejoras que, digamos, al final del día nos van a permitir conocer un poco más la situación. Bueno, en ese sentido también queda pensar cómo tecnologías emergentes, como el aprendizaje automático puede ayudarnos en todo este tipo de ejercicios, y no me voy a extender ahí porque Catherine va a hablar del tema sobre algunas otras locuras que pensamos también con ella, su equipo y con Elena, así que no voy a entrar en ese tema. Y básicamente lo que quería para cerrar, y esta vez sí es en serio para cerrar, lo que quería dejar en claro es que tenemos muy claro que los procesos de estandarización no resuelven el problema de femicidios y femicidios en la región. De todos modos, creemos que es clave y es necesario entender cuál es la situación de una forma más acabada para luego poder pensar políticas públicas, herramientas, diferentes cosas que nos permitan, sí, llegar a algo más cercano a una solución del problema. Es un elemento no suficiente, pero sí necesario. De la misma manera, o sea, que pensamos que las cosas necesitan ser visibilizadas, ya sean problemas, ya sean grupos de poblaciones, ya sean personas. En muchos casos lo que no se cuenta no se ve, y sobre lo que no se ve es muy difícil que se piense en políticas públicas y soluciones, con lo cual, digamos, quería dejar, cerrar ahí, digamos, que sabemos que esto es un esfuerzo más, que no soluciona el tema, pero creemos que es necesario hacerlo para poder pensar en otras soluciones en el futuro. Y ahora sí, me llamo a silencio, ya hablé muchísimo en este mediodía, así que Ángel, es todo tuyo. Sí, vamos a pasar con la segunda presentación. Está a cargo de Saide Mojaved. Ella es candidata al doctorado en Sociología en la Universidad de Cambridge. En su tesis doctoral, Saide analiza cómo los datos de feminicidio se recolectan, representan y
disculpen un momento, se recolectan, representan y reconocen globalmente. México sirve como caso específico de estudio, particularmente con relación a cómo el activismo digital impugna los datos oficiales de feminicidio. Saide también forma parte de la plataforma Feminicide Watch de la organización de United Nations Studies Association. Presentará el trabajo, los retos de mensurar, comparar y estandarizar datos globales de feminicidio. Saide, por favor, puedes empezar. Bueno, primero que nada quiero agradecer a las organizadoras Elena, Catherine y Silvana, a las panelistas y a todos aquí presentes. Creo que no puedo expresar mi gratitud y entusiasmo lo suficiente y me siento profundamente honrada y contenta de formar parte de este evento. Como bien Ángeles dijo, estoy en mi segundo año del doctorado en sociología. Y creo que es importante también decir la perspectiva desde la cual yo analizo los datos, que es mucho desde la sociología del conocimiento, con una perspectiva feminista y decolonial, y la sociología de la cuantificación. Entonces, toco mucho de los puntos que Silvana tocó, de hecho, pero desde una perspectiva distinta, quizás más teórica. Bueno, esta primera parte de datos contra el feminicidio busca poner en la mesa los distintos elementos que se conjugan en la recolección, conteo, comparación, estandarización y conmensuración de datos de feminicidio. La mía es una puesta en escena transnacional. Es decir, hablo sobre los retos y las fricciones alrededor de esta comparación y estandarización, comparando los datos globales y regionales con los nacionales locales. En este caso me enfoco específicamente en México y en datos y reportes de organizaciones de la sociedad civil y activistas digitales. Considero importante analizar cómo se está construyendo el feminicidio desde estos espacios internacionales, puesto a que es aquí donde se sientan marcos normativos y se reproducen normas sobre cómo hay que contar, como bien Silvana dijo, y dos, porque estos organismos generan legitimidad, especialmente en contextos donde tenemos instituciones endebles. Bueno, entonces el primer acto, ¿no? Es el feminicidio se globaliza, o lo que yo llamo una arqueología global del feminicidio. Seré muy breve porque esto es una tesis en sí misma, pero en los últimos 30 años la expansión del concepto feminicidio y femicidio ha sido exponencial. Nada más para visualizar, la gráfica a su izquierda es las veces que el concepto se repite en documentos de Naciones Unidas, y la gráfica a la derecha es un muy básico Google Search sobre el concepto feminicidio en los últimos, del 2004 a 2019. Entonces, como se pueden ver aquí en estas gráficas, ha sido exponencial. El segundo acto de la puesta en escena de la que quiero hablar hoy es: necesitamos datos globales de feminicidio, o lo que Sally Engelmary apuntó muy bien en su libro, el libro sobre las seducciones de la cuantificación. Enumerar es un proceso relacional que nos permite hacer comparaciones y conversiones para hacer igual a algo diferente. Es un acto que nos lleva a medir, valorar, ordenar, priorizar, representar y simplificar fenómenos complejos a números. Aquí sigo a Desrosiers y Cot, quienes apuntan que cuantificar es una práctica técnica, como bien lo dijo Silvana, en tanto que implica mediciones, y también es una práctica social, en tanto que implica acuerdos y convenciones sobre qué y cómo medir. Es aquí cuando prestar especial atención a las metodologías detrás de cómo, qué y cuándo se cuantifica nos puede ayudar a comprender dinámicas de poder arraigadas muchas veces en desigualdades sociopolíticas y geopolíticas. Es decir, y también como lo dijo Silvana, quién cuenta y cómo cuenta, cuenta. ¿Qué narrativas sobre feminicidio ponderan sobre otras? ¿Y qué permanece invisible cuando hacemos comparativos transnacionales de feminicidio? No, aquí vemos el fast facts, por ejemplo, o esto que se repite constantemente en México: 10 mujeres mueren cada día. Ahora bien, como mencioné anteriormente, la expansión del concepto y categorización del feminicidio empezó a permear las estadísticas globales a partir del 2006. De hecho, cuando se hace una genealogía de cómo se generan indicadores de violencia contra las mujeres, es muy interesante. Y es muy interesante también analizar el discurso de cómo se hablan de estos indicadores. Hasta la fecha, América Latina es el único continente que tipifica el feminicidio como categoría penal, jurídica y estadística. Y es principalmente la CEPAL quien produce estos datos. Y esto se conjuga mucho con esta idea de gobernanza a través de indicadores,
y sigo mucho el trabajo de Engel Mary cuando ella dice que los indicadores son tecnologías de conocimiento que dependen de procesos de traducción y conmensuración. Este proceso de traducción homogeniza poblaciones y prácticas, despojándolas completamente de contexto. Y bueno, la CEPAL utiliza 3 indicadores para cuantificar el feminicidio, que son homicidios intencionales de mujeres, feminicidios y feminicidios íntimos. La gráfica que vemos en esta diapositiva es del reporte más reciente del 2019, y por ejemplo 10 de estos países dan únicamente cifras de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, es decir, feminicidio íntimo. Y la CEPAL reconoce también las dificultades de hacer este comparativo tal y como lo reconoció Silvana. Y ahora nos movemos, digamos, al marco global, y aquí el referente más importante ha sido el estudio que hizo la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en 2018. Y este reporte, de igual forma, cuantifica únicamente el feminicidio de pareja. Me parece que es muy interesante cómo, y a lo largo de las entrevistas que he hecho para mi trabajo, cómo los y las especialistas están en esta constante fricción entre o trabajamos con lo que tenemos, que son los datos que nos están dando los estados, o no nos movemos hacia adelante. Y el problema aquí es que los datos que otorgan los estados tienen que ser cifras desagregadas, y estas cifras desagregadas necesitan saber quién fue el perpetrador de la víctima, y esto en muchos países es inalcanzable, sobre todo en países donde hay corrupción o hay instituciones que son endebles. Por ejemplo, esta es una de las citas del texto, y en donde reconocen, ¿no?, que lo que están contando en realidad son intimate partner femicides, y donde hay una relación clara entre la víctima y el perpetrador. Sí es un poco difícil hacer esto de hablar y cambiar tu propia diapositiva. Y bueno, en el tercer acto me pregunto, ¿qué pasa cuando los números no suman? Y es aquí donde hago zoom en México. Entonces, cuando yo hablé en un inicio de la ponencia sobre la transnacionalización del feminicidio, lo que estoy haciendo es un recorrido regional global, y me estoy enfocando ahora específicamente en México y cómo es la situación actual en nuestro país. Contextualizar la situación de violencia de México es sumamente difícil y no se puede hacer en 10 minutos, sobre todo después de que en 2006 se inicia la guerra contra las drogas. Y últimamente, a partir de entonces y recientemente aún más, ha habido una creciente militarización del país. Por ejemplo, esta infografía que ustedes observan aquí a la izquierda es una infografía que representa muy bien, en el caso específico de México, cómo hay fricciones entre las distintas organizaciones y entidades que generan datos sobre el feminicidio. Entonces tenemos los números del INEGI, los números del secretariado, y también ponen en diálogo los números que producen las activistas digitales como María Salguero y Frida Guerrera. Y Sopitas, o este medio, se pregunta, bueno, ¿a quién le creemos? Es aquí cuando miro a Data Cívica, que de hecho creo que está aquí una de las integrantes de Data Cívica, y esta organización produjo un gran documento publicado el año pasado que se llama Claves para entender y prevenir los asesinatos de mujeres en México. Es maravilloso. Tengo poco tiempo. Me quedan 2 minutos, sí. Listo. Sí. Bueno, es maravilloso el trabajo que hace Data Cívica, y seré breve aquí, pero lo que esta organización está diciendo es que ahora las mujeres en México sufren doble violencia, y no es simplemente la violencia dentro de los hogares, sino desde la militarización y la guerra contra las drogas, la violencia ha incrementado también en el espacio público, y ha incrementado el uso de las armas de fuego también. Entonces aquí esta gráfica que se presenta en Data Cívica muestra el incremento de la violencia en el espacio público, que es la línea roja que observamos. Y ahora, utilizando, María Salguero arroja unos datos similares con relación al incremento de la violencia contra las mujeres en el espacio público y el arma de fuego en México. Y lo interesante de los datos de María Salguero, y creo que son datos que tenemos que tener en consideración, es que ella incluye la narrativa del crimen organizado en la violencia. Y por ejemplo, si vemos esta gráfica que expuso ella recientemente, vemos cómo ha incrementado la violencia del crimen organizado, e incluso tiene categorías como ejecución extrajudicial,
con relación a los perpetradores, muchos son desconocidos o sicarios o comandantes armados, esto es con base en su base de datos. Y aquí también el modo en cómo las mujeres mueren en México también está cambiando a comparación de la narrativa global, por ejemplo, donde hay muchos balazos. Es importante también mencionar que los datos de María Salguero, y ella lo reconoce, vienen de la prensa, y esto quiere decir que muchos de los feminicidios de parejas no llegan a la prensa. Entonces también aquí es importante tener esto en consideración. Otro punto también interesante en México para entender las fricciones del conteo de feminicidios solo en este país es que cada estado tiene una concepción distinta de lo que es razones de género. Entonces, de las 32 entidades, tampoco hay una homologación de la tipificación estadística de feminicidio justo por este motivo. Ya voy a terminar. 10 minutos. Sí. Bueno, el acto final es qué aprendimos aprendimos y hacia dónde vamos. Y bueno, son 5 puntos muy importantes. El primero es, y es algo que también Silvana ha mencionado, necesitamos cuestionar las metodologías detrás de la cuantificación. El segundo es el reconocimiento que la homologación y la enumeración despojan del contexto a los datos. Es importante trabajar con y desde la sociedad civil, sobre todo una figura como ha sido el feminicidio que inició desde la sociedad civil, y creo que también es la sociedad civil quien tiene que encarar a los datos y quien tiene que trabajar con los datos y vigilar estos datos también, y la producción de indicadores. Otro también es que quizás es tiempo de pensar los datos de una forma distinta y no necesariamente entre lo micro y lo macro, entre lo general y lo particular, sino pensarlos como una web de conexiones y quizás enfocarnos en la navegación de las bases de datos en lugar de la verticalidad de ellas. Pero bueno, esto es otra cosa. Y la última también es lo digital, por supuesto, ¿no? Cómo esto está abriendo voces y espacios para generar narrativas distintas y para dar voz y luz a aquellas voces que no han sido cuantificadas, ni en lo global, ni en lo regional, ni en lo nacional. Muchas gracias. Y cualquier cosa pueden escribirme. Gracias. Muchísimas gracias, Aide, por el trabajo increíble que estás haciendo en México. Vamos a pasar a la tercera pregunta y vamos luego a concluir rápidamente con 5 minutos de Q&A. Pasamos a la tercera presentación con Elena Suárez Val. Ella es activista y productora de comunicaciones sociales con foco en el feminismo y los derechos humanos. Actualmente trabaja de forma independiente. Anteriormente trabajó con Amnistía Internacional, el llamado Mundial de Acción contra la Pobreza y la colectiva feminista Uruguaya Cotidiano Mujer. Tiene una maestría en Género, Medios y Cultura por Goldsmiths y está cursando un doctorado en el Centro de Metodologías Interdisciplinarias de la Universidad de Warwick. Cada semana la puedes escuchar en el podcast informativo feminista de Nunca en Domingo con Elena Fonseca. Es la fundadora de Feminicidio Uruguay, un registro y mapeo de casos de feminicidio en el país desde el 2015. Ella presentará el trabajo Marcos de Datos de Feminicidio. Elena, puedes empezar, por favor. Hola, gracias a todas por esas presentaciones tan interesantes. Si Silvana habló de estandarización y salida de globalización, yo voy a ir bastante más a lo específico y local. Y lo que voy a presentar es algo para pensar desde la práctica cómo armamos estas bases de datos de feminicidio. Y lo que voy a hacer es presentar un trabajo que hice el año pasado, que es un análisis crítico de 2 datasets de asesinatos de mujeres por razones de género, mediante algo que se llama una reconstrucción ontológica, y que utilicé, ay Dios, es verdad que es difícil pasar esto, que utilicé 2 datasets, el dataset de Feminicidio Uruguay, que es la base de datos que yo estoy llevando desde 2015, y un dataset que publicó el Ministerio del Interior del Uruguay. Para hacer este análisis, el marco teórico buscó mirar al término feminicidio como un marco categórico. Entonces empecé a pensar en la idea de marcos, como una categoría enmarca no solamente lo que buscamos, sino también lo que vemos. Entonces voy a pasar rápidamente por la parte teórica para que piensen, y por supuesto todas estas presentaciones, con permiso de las autoras, las vamos a compartir después del evento. Otra
parte importante, aparte de pensar el feminicidio como un marco categórico, es también esta idea de que existen unas trazas digitales del asesinato. Y con esto me refiero a cómo los casos de asesinatos de mujeres por razones de género y otros casos de asesinato y de violencia se convierten en trazas digitales a través de distintos métodos, como por ejemplo el que realizo yo misma, que es el monitoreo de medios, y en donde busco trazas de asesinatos, busco información, busco detalles sobre cada caso para usando ese marco categórico de femicidio para formar finalmente lo que es el marco de datos. Y esta idea de marco de datos refiere específicamente a las tablas en las que se presenta esta información. Y hablo de tablas porque tablas es como yo presento la información y como la presenta el Ministerio de Interiores, pero es una idea que nos permite pensar cómo distintas trazas digitales de asesinato se insertan de distintas maneras y se arreglan y se organizan de distintas maneras en marcos de datos que tienen distintos formatos. Bien, la metodología, como ya dije, es una reconstrucción ontológica. Esta metodología lo que implica, y me parece importante compartirlo con ustedes, porque creo, especialmente las personas que estamos armando estas bases de datos, que nos tomemos un paso atrás y pensemos cómo se puede reconstruir la ontología de datos a partir de mirar esta tabla. Porque todas sabemos, las que armamos bases de datos, que una de las primeras cosas que hacemos es armar lo que se llama la ontología de datos, ¿no? Cómo vamos a organizar, qué detalles vamos a tener, cómo vamos a formatear las columnas, qué nombre les vamos a dar, en qué orden van las distintas cosas. Y esta ontología de datos la armamos desde nuestros propios marcos categóricos y desde nuestro conocimiento y experiencia sobre el tema que estamos intentando transmitir, en este caso feminicidio. Entonces, una de las preguntas es, ¿se puede a partir de ver una tabla reconstruir todo ese marco categórico? ¿Puede una persona cualquiera mirando una base de datos que está presentada en Internet entender todos los pasos que van hacia atrás y llegar a entender la definición de feminicidio desde la que trabajamos, en mi caso, asesinatos de mujeres por razones de género en su versión amplia? Esa es la pregunta de investigación, hasta qué punto, cómo presentamos los datos a través de estos marcos de datos, refiere a las personas que los ven a ese marco categórico para que realmente puedan entender el fenómeno que estamos intentando comunicar. Como ya dije, trabajé aparte de 2 datasets, Feminicidio de Uruguay y un dataset que se publicó en el 2019, que se llamó Homicidios domésticos a mujeres, en el marco de un dataset más amplio sobre seguridad y género. Voy a decir esto aquí. Es importante que les diga que cuando yo realicé este análisis, el Ministerio del Interior había publicado este dataset amplio, pero no incluía femicidio. La base de datos en ese momento solamente incluía varias tablas y una de ellas llamada Homicidios domésticos a mujeres. Este año completaron ese dataset, que refiere a 2018, con una tabla específica para femicidio, y eso es interesante porque, ya les voy a contar por qué. Bien, bueno, esta es la base de datos feminicidio Uruguay, y básicamente el trabajo de reconstrucción ontológica implica mirar todo el marco. Entonces aquí vemos cómo yo presento la tabla en un sitio web, con una descripción, con un cierto orden de las columnas, con una serie de hashtags. Hay todo un enmarque que está más allá del marco de datos específico, que también dirige la atención de quienes miran esta base de datos hacia ciertas ideas categóricas o hasta ciertas definiciones de feminicidio. Aquí tenemos cómo se presenta el dataset del Ministerio del Interior en el marco del catálogo de datos abiertos del Estado uruguayo. Como ya dije, se llamó Seguridad y Violencia Basada en Género y tenía distintos datasets, incluyendo, aquí abajo lo ven, homicidios domésticos a mujeres. Y ahora femicidio, aunque las columnas en esa base de datos son exactamente las mismas que la de homicidio doméstico, eso también es interesante.
entonces el análisis es igual para las dos. El marco de Feminicidio Uruguay es un trabajo activista, utiliza la categoría feminicidio, y el soporte técnico, que también es importante, porque también dirige la atención de quienes ven, es Google Spreadsheet y Google Maps. También tengo cuentas en redes sociales, hay un sitio web, y esto expande el marco, ¿no? Porque esta base de datos se mueve desde el marco del sitio web más allá. Aquí ven la versión del mapa. Y esta fue la reconstrucción ontológica que realicé. Como ya le dije, el trabajo lo puedo compartir porque me interesa que vean un poco cómo se puede hacer este tipo de análisis. Entonces yo fui mirando todas las columnas y fui viendo que en este marco de datos aparece una persona que es un feminicida, aparece una persona que es que no se define, que aparece como una edad y un nombre, o sea, no se define como teniendo un rol. Veo que se marca un evento que tiene distintas conexiones con una ubicación, con una fecha. Y veo también que aparecen distintos actores, pero muy difusos. Como por ejemplo aparecen los medios, porque en la base de datos se incluyen enlaces a los casos, y aparece el Estado, también justamente, lo ven abajo hacia el centro, al nombrar la División Administrativa de Uruguay, departamentos, localidades, etc. Y también al mostrar que hubo o no denuncias previas a los casos. Interesantemente para mí, que al hacer esta reconstrucción ontológica de mi trabajo, me di cuenta que no utilizo casi en absoluto una mención al género, explícitamente, no hay una mención explícita al género. Y eso desdibuja la idea de feminicidio como como algo que está vinculado justamente al género, como un resultado de las desigualdades sociales entre hombres y mujeres. Disculpe. Sí. Lo mismo, el mismo proceso con homicidios domésticos a mujeres. Esto es como se ve, mucho más estructurado que mi trabajo, que es un poco más desparejo. Pero sí empezamos a ver, por ejemplo, que aparece la identidad de género. Acá no se puede leer del todo, pero identidad es identidad de género, arriba hacia el centro. Y aparece la idea de mujer cis, varón cis, y también mujeres trans. Entonces el género empieza a aparecer, pero como identidad individual. Tampoco aparece como relación social. Y aquí está la reconstrucción ontológica que realicé, donde también vemos, muy importante, que las personas se definen en su rol de víctima o victimario. No hay casi posibilidad de escape. Las columnas nombran a la víctima como víctima, al victimario como victimario, y no permite otros escapes. En conclusión, me parece que este es un ejercicio que todas las personas que realizamos bases de datos de cualquier tipo de violencia, pero en este caso el feminicidio, es importante realizar, que es, podemos mirar estos datos, mirar la estructura, mirar el marco de los datos y reconstruir a partir de ahí nuestra posición categórica, que también es una posición política. Otra cosa importante es que las descripciones que ofrecen estos marcos de datos sobre el feminicidio abren o no ciertos tipos de acciones. Por ejemplo, permitiendo profundizar la investigación o no. En el caso de Feminicidio Uruguay, que las mujeres sean nombradas, por ejemplo, permitiría que haya un seguimiento de los procesos judiciales, mientras que en la base de datos del Estado, al ser anónimas las personas, por motivos que son válidos, no permite otras vías de acción. Feminicidio Uruguay también habilita ciertas formas de duelo público. Por ejemplo, muchas veces me han contactado para hacer carteles en base a los datos, etc. O sea, cómo se organizan las trazas digitales y qué trazas digitales de asesinato incluimos en esos marcos es muy importante, porque habilita entender ciertas definiciones de feminicidio y tomar ciertas acciones. Las recomendaciones, entonces, para terminar, es que me parece que es importante hacer más evidente la implicación de todas las entidades y relaciones que un marco categórico conecta al evento. Cerrar en víctima-victimario no permite ver el rol del Estado, el rol de los medios, el rol de la sociedad.
hay que dar más definición a las dimensiones de género. Es muy difícil, pero cómo representamos el género como relación social dentro de una base de datos, quizás lo que dijo Saide de otras formas de mirar la web de conexiones en el evento es importante. Y finalmente, algo que es muy pragmático, pero es muy importante, y esto sé que el protocolo de estandarización que propone Hilda sí lo contiene, es que ni el dataset mío ni el del gobierno registran otras trazas, etnia, orientación sexual, clase, otras dimensiones que también podrían permitir análisis interseccionales de la violencia letal de género en Uruguay. Muchas gracias por la presentación. Tenemos muchas preguntas, no podemos ir con todas las preguntas, hay algunas que ya han sido respondidas durante las presentaciones. Voy a ir con dos preguntas, una para Saide y otra para Elena, y vamos a seguir respondiendo a través del Q&A. Para Saide, ¿cómo podemos acercarnos a una mejor medición de feminicidios? Ejemplo, el feminicidio íntimo. Si no se recopilan los datos necesarios, en México más del 90% de las actas de defunción no registran la variable de parentesco del perpetrador con la víctima. Entonces, ¿cómo los podemos contar? Y la pregunta para Elena, para que vaya pensando en la respuesta corta. ¿Sabes cómo se determina cuál es la identidad de género de la víctima en la base del Ministerio de Uruguay? Saide, ¿puedes empezar tú, por favor? Sí, muchas gracias, Ángeles. Creo que esa es la pregunta del millón que nos hemos hecho en México una y otra vez, ¿no? ¿Cómo podemos generar mejores datos cuando nuestras instituciones tienden a ser endebles, como lo dije en la presentación? En realidad no tengo una respuesta, menos tendrían que reforzarse las instituciones y tendría que mejorarse también la voluntad política. Y sé que hay muchas personas en México trabajando con esto en el terreno, pero en realidad cuando reparamos en la complejidad de tener un cuerpo sin vida a convertirse en un dato de feminicidio, es impresionante. O sea, la cantidad de manos, de procesos, de burocracia, de formas que se tienen que llenar, son miles. Entonces, uno de los grandes problemas que yo he encontrado en mi investigación ha sido la categoría de género y la dificultad de operacionalizar el género como estadística. Y cómo das a entender que esta mujer murió por ser mujer, ¿no? por tener esta identidad. Entonces ahí ese es uno de los problemas que también se ha debatido mucho en la definición del feminicidio. Y la otra que se puede hacer y que es importante es mirar cómo las activistas están impugnando estos datos. Yo creo que María Salguero ofrece una narrativa interesante. Si bien no hay, ni el INEGI, ni el secretario ejecutivo, ni María Salguero, nadie nos puede ofrecer una cifra concreta o certera de cuántos feminicidios están habiendo, pero es importante mirar y hacer comparativos con otras formas de producir conocimiento que van más allá del Estado, porque si algo hemos aprendido del movimiento feminista, sobre todo en Latinoamérica, es que es la sociedad civil quienes ayudan a generar narrativas distintas, no tanto el Estado. Entonces, ya. Sí. Perdón que no es una respuesta muy clara, pero... No, Elena, ¿puedes ayudarnos con la otra pregunta? Sí, gracias Aleida por tu pregunta y gracias por tu trabajo que también me ha ayudado mucho a pensar cómo funciona la categoría feminicidio. Y la respuesta es interesante porque el Ministerio, los datos que generan ellos publican los metadatos donde explican cada columna cómo la conciben, y el género lo muestran como lo que reportan de la identidad de género vecinos, familiares, amistades, etc. O sea que ahí me parece muy interesante que el Ministerio está usando una concepción muy social del género, ¿no? Porque no es sexo, es el género como lo reportan sus conexiones sociales. Es bien interesante eso. El equipo del Ministerio está haciendo un trabajo muy, muy bueno dentro de las limitaciones que es trabajar con las definiciones legales del Estado, y estos escapes, como el poner la identidad de género y ponerla de esta manera, me parece que ha sido un trabajo muy interesante, y creo que están por acá algunas de las representantes del Ministerio, y están haciendo un trabajo que es bien interesante de tratar de encajar en la máquina estatal conceptos que todavía son bastante nuevos.
Muchas gracias, Elena. Vamos a pasar entonces al segundo bloque del webinar. Tenemos 3 presentaciones más. Las otras preguntas van a ser respondidas por los panelistas a través del Q&A. Y como comentarios generales, han habido muchas preguntas acerca de las presentaciones y la información que se ha venido presentando. Luego del evento, bueno, también se va a grabar todo esto que estamos teniendo ahora y se va a colgar la información en YouTube en la semana siguiente, ¿no? Esa es la indicación general para todas las preguntas relacionadas a la información y los videos sobre las presentaciones. Entonces vamos a pasar con el segundo bloque. Empezamos con Juliana Galvis. Juliana Galvis es politóloga y magíster en humanidades digitales. Es investigadora en gobierno abierto y acceso de la información en Data Sketch y lidera los contenidos con datos y la creación de bases de datos con enfoques de anticorrupción, género, derechos humanos, entre otros. Mariana Villamizar lidera el diseño para visualizaciones de datos, de información y diseño web de Data Sketch. Además, es ingeniera de sistemas con enfoque en ciencias de datos y desarrollo front-end. Trabaja temas de paz, feminismo y derechos digitales. Ambas presentarán el trabajo Contar historias con datos sobre la violencia contra la mujer y también estarán en la semana 3 de los talleres. Por favor, pueden empezar, Mariana y Juliana. Hola a todas, muchas gracias por estar aquí. Estamos muy agradecidas también con las organizadoras por este evento. Hoy vamos a hablar sobre cómo contamos historias con datos sobre la violencia contra las mujeres. Como ya explicó Ángeles, nosotros somos Juliana Galvis, que es politóloga y humanista digital, y yo soy Mariana Villamizar, que soy programadora y diseñadora. Hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo es la situación de violencia de género en Colombia y luego les vamos a mostrar 2 especiales de periodismo de datos que hicimos. Uno se llama Sobrevivientes y el otro se llama Violencias Invisibles. Un poquito aclarando, pues, qué es lo que hace Data Sketch. Data Sketch es una organización colombiana que trabaja temas de ciencia de datos y principalmente se encarga de tratar de promover el acceso a los datos en una interacción con la ciudadanía. Entonces, bueno, pues contándoles un poco el panorama de la violencia de género en Colombia, pues existe una ley, la 1761 de 2015, que tipifica los feminicidios como delitos autónomos y además garantiza que exista una investigación y un registro de los casos de feminicidios en el país. Lo que sucede en esta realidad es que pues los registros de información son muy específicos y pues no necesariamente hacen parte de los casos reales pues existentes en el país. Pues la Fiscalía General de la Nación, que es la entidad encargada de llevar estos registros, pues no necesariamente tiene en cuenta todos los casos porque solamente registra las personas que han sido judicializadas por casos de investigaciones o sentencias hacia los mismos, hacia las mismas personas que cometen los delitos y no hacia los casos reales. Entonces, quien comete el delito puede fugarse del país o pues los familiares de la víctima tal vez no denuncian y pues por lo tanto las denuncias se quedan simplemente en los registros oficiales. Bueno, desde Data Sketch hemos tenido una aproximación en 2 niveles con el tema de la violencia de género. El primero es recolectar los datos inexistentes porque estos datos sirven como evidencia para dar el debate político en torno a la violencia de género y además sirven para medir el progreso o el retroceso de un país en términos de los derechos de las mujeres. Entonces, cuando hay falta de datos, pues se imposibilita el debate y se imposibilita esta medición del estado de los derechos de las mujeres.
Y la segunda forma en la que nos aproximamos a este tema es tratando de visibilizar los testimonios de las víctimas. Esto lo hacemos porque muchas veces estos proyectos privilegian el análisis técnico de los datos y olvidan el conocimiento que viene de la experiencia de las víctimas y de sus familias. Muchas veces, como lo veremos más adelante, esta experiencia de las víctimas y de sus familias y no los datos lo que explica las dinámicas de violencia de género en Colombia y seguramente en otros países, y lo que explica, lo veremos más adelante, la falta de estos datos. Y segundo, porque es fundamental recurrir a quien tiene la experiencia que está reflejando ese dato y no darle plataforma a testimonios como el testimonio del vecino de la víctima que dice que a ella le gusta salir de fiesta, que esto de ninguna forma aporta al debate político y si tergiversa la situación y termina silenciando a las víctimas y a sus familias. Ahora bien, pues los proyectos que hemos impulsado en DataSketch y que han sido enfocados en el análisis de la información, en la visualización de la información y además en cómo contar estas historias a partir de los datos, nos llevaron a dos proyectos. Uno de ellos es pues el especial de periodismo de investigación sobrevivientes, que principalmente lo que buscaba era expresar cómo se viven las violencias de género desde distintos puntos de vista y además a través de las distintas formas de violencia, desde las microviolencias ejercidas, por ejemplo, en el transporte público, o hasta pues las violencias mucho más grandes y penalizadas como el feminicidio o el femicidio, como dicen en otros lugares de América Latina. Entonces, pues como nuestro objetivo principal era reconocer o entender estas violencias ejercidas contra las mujeres, pues queríamos saber cuáles eran los datos, cuáles eran los registros públicos que existían en torno a los feminicidios en Colombia. Lo que sucede es que, pues como lo mencioné anteriormente, los registros públicos no son completos, no reflejan absolutamente todos los casos de feminicidios en el país y por lo tanto, pues es muy difícil tener una cifra oficial pues de cada uno de los casos existentes. Solamente pues tendríamos información sobre las judicializaciones y los casos pues más, que la Fiscalía General de la Nación ha investigado. Entonces, pues, ¿qué fue lo que hicimos? Recurrimos a otras fuentes de información, a organizaciones de sociedad civil y personas que desde su propio trabajo individual querían recopilar esta información. Encontramos una mujer, Sandra Suárez, que estaba recopilando esta información en Twitter, a partir de hechos noticiosos, pues noticias nacionales o regionales, muy locales, y pues ella realizaba una base de datos de cada hecho noticioso. Pues lo que hicimos nosotras fue organizar un poco, limpiar un poco la base de datos que ella tenía y además complementar lo que ella estaba haciendo a través de otros hechos noticiosos que nosotras encontrábamos. Ahí pues logramos tener una base de datos, pues una de las primeras bases de datos existentes en Colombia sobre los casos de feminicidios, sobre cada uno de los casos de feminicidios en el país y además pues realizado netamente por personas que simplemente estaban interesadas por explorar y además dar a conocer estos datos inexistentes. Otra forma de dar a conocer y además recopilar estos datos inexistentes fue pues la realización de una serie de encuestas virtuales que más o menos 500 mujeres respondieron y pues principalmente preguntaban sobre estas microviolencias sufridas en el día a día, desde el transporte público o en la calle o en entornos laborales o pues ya violencias muchísimo más escaladas como violencias sexuales, que nos permitieron recopilar toda esta información y además hacer que las mujeres que respondían la encuesta se sintieran como parte de ese grupo de otras mujeres que también hemos vivido estos flagelos. Oriana, quedan 3 minutos.
Ok, y pues finalmente la segunda vertiente de este especial de periodismo pues buscó visibilizar los testimonios de unas mujeres que querían compartir su historia sobre violencia de género y pues lo pudimos expresar a través de ilustraciones y a través de su propia historia. Este es el especial de periodismo. Ahorita les compartimos el link para que si quieren lo exploren. Bueno, y el otro especial que hicimos se llama Violencias Invisibles ejercidas por agentes de la fuerza pública. Lo hicimos en conjunto con la Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia aquí en Colombia, y el objetivo era tratar de reflejar cómo las mujeres, siendo pareja de un miembro de la fuerza pública, sea militar, policía o alguna otra entidad, viven o vivieron esas violencias de género de una forma diferenciada y exacerbada. ¿Puedes cambiar de diapositiva, Juli? Entonces, en este proyecto también tuvimos que recolectar datos inexistentes, o más bien la aproximación fue utilizar los datos que hay que de alguna forma nos podían dar indicios sobre esta situación. Utilizamos una base de datos de medicina legal y otra de fiscalía, pero estas bases de datos registran las denuncias que se han hecho, y pues como vamos a ver, hacer una denuncia en este contexto es supremamente difícil. También utilizamos una base de datos de la Secretaría de la Mujer aquí en Bogotá, en la que pues estas mujeres pedían ayuda sin necesidad de hacer una denuncia, pero acá no había caracterización de si el agresor era o no parte de la fuerza pública, solamente si el agresor portaba un arma o no. Entonces con estas bases de datos fue que trabajamos. Cuando contrastamos estas bases de datos con los testimonios de las mujeres, lo que nos encontramos fue que presentar las denuncias es muy difícil, porque cuando quienes recurren al llamado de auxilio, pues es la policía, y muchas veces esta policía se rige por un código de lealtad que no permite que la mujer sea protegida o que... Otra forma en la que recolectamos datos inexistentes fue revisar los hechos noticiosos en los que se hablaba de alguna situación de violencia de género por parte de la fuerza pública, y lo que nos encontramos fue con una construcción muy patriarcal de la narrativa del hecho, una estigmatización de las víctimas, y que usualmente se le da plataforma a los superiores del agresor para que de alguna forma le laven la cara y justifiquen sus actuaciones, o que simplemente lo tilden de una manzana podrida que no tiene nada que ver con la institución. 10 minutos. Ya voy a acabar. La forma en la que visibilizamos los testimonios de las víctimas, que esto es como lo más importante de este proyecto, fue incluir unos audios en el especial, en los que en algunos la propia víctima contaba su historia y en otros fue la familia, porque lastimosamente pues la víctima fue asesinada. Y de lo que nos dimos cuenta es que, bueno, primero la rotación por varios lugares de estas mujeres al tener que acompañar a su esposo pues por todo el país, hace que se pierdan las redes familiares y apoyo que tienen, y hace más difícil que recurran, pues que pidan ayuda. También que estas instituciones militares han generado mecanismos como la Comisaría de Familia Militar, que lo que trata es como de que la misma institución maneje estas situaciones al interior y que no salgan a la luz pública. Y también pues que, como ya dije, la interacción entre la víctima y su agresor siempre está mediada por un arma, porque su agresor siempre está armado. Entonces es muchísimo más difícil salir de esa dinámica de poder pues tan fuerte que hay. Y pues ya con esto no alcanzamos a mostrarles ninguno de los dos especiales, pero en el Q&A les vamos a dejar los enlaces para que lo revisen. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana y Juliana, por el trabajo que vienen haciendo en Colombia. Vamos a pasar ahora con la siguiente presentación, que está a cargo de Catherine de Ignacio. Catherine es una profesora, artista y desarrolladora de software estadounidense que se centra en el feminismo y la alfabetización de datos. Es directora del laboratorio Data Plus Feminism en el MIT. De Ignacio es mejor conocida por sus hackatones como Make the Breast Pump Not Suck y su libro Data Feminism. Presentará el trabajo codiseñando
herramientas de inteligencia artificial para la detección de feminicidios y la recopilación de datos. Catherine, puedes empezar. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Hoy voy a hablar sobre un trabajo que es una colaboración entre mi laboratorio en MIT, que se llama Data Plus Feminism Lab, con ILDA y con Feminicidio Uruguay. Y con muchos estudiantes, la mayoría que están aquí ahora, y sus nombres están aquí. Yo puse en el chat, puse unos enlaces a versiones de la presentación. Hay una versión en inglés y en castellano si quieren seguir. Y disculpa que no hablo portugués, así que no pude hacer una versión en portugués. Pero bueno. Bueno, en nuestro libro reciente que se llama Data Feminism, junto con Lauren Klein, analizamos los feminicidios como casos de datos faltantes, que los datos no son recolectados por el Estado y los que se recopilan son de mala calidad. El monitoreo de los feminicidios por las activistas que estamos escuchando hoy representa una forma de cuestionar los datos faltantes y es un poderoso ejemplo de recolección de contradatos feministas. Sin embargo, como muchos de ustedes saben, las activistas enfrentan muchos desafíos en la recolección de datos sobre feminicidio. Y esto nos lleva a plantearnos una pregunta de investigación de diseño sociotécnico. ¿Cuáles son las formas en que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático pueden apoyar y sostener los esfuerzos de la sociedad civil? Si necesitamos la sociedad civil como una forma de transparencia para recolectar los datos sobre feminicidios, ¿qué podemos hacer técnicamente para ayudar? Primero, queríamos entender por qué y cómo los grupos feministas recopilan los datos sobre los feminicidios. Así que comenzamos una lista de todos los grupos que pudimos encontrar que estaban haciendo el trabajo de recolección de contradatos. Hoy contamos con más de 40 proyectos en esta lista. Están en muchos países. La mayoría se encuentran en América Latina, donde los movimientos feministas han trabajado mucho para poner el feminicidio en la agenda pública, pero también hay esfuerzos de muchos otros lugares del mundo. Algunos de ellas monitorean casos específicos de feminicidio interseccional, como Sovereign Bodies en los Estados Unidos, y ellos monitorean a las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas. O Data Lab en Brasil, que monitorea la violencia transgénero. Para comprender más sobre las similitudes, diferencias y necesidades tecnológicas de estos grupos, realizamos sesiones de investigación cualitativa y diseño participativo. Y aquí hicimos 10 entrevistas con 10 grupos de activistas que trabajan en esta práctica de recolección de datos. Estas entrevistas que hicimos en las Américas y también en España. Preguntamos a los participantes sobre sus motivaciones, definiciones, categorías, el proceso de recolección de casos y su labor, incluyendo el labor emocional también. Trabajamos en estrecha colaboración con 2 iniciativas, Feminicidio Uruguay, es decir, Elena, y Women Count USA, que está aquí en los Estados Unidos. Ellos están participando con nosotros en sesiones de codiseño de tecnología. Y a partir de este trabajo hemos escrito un documento que describe nuestros hallazgos. Agrupamos las actividades de las activistas en 3 grupos. Investigar, este es el hecho de buscar y encontrar casos de feminicidio. Registrar, notando cómo las activistas se mueven desde la fuente de información hacia el registro de casos en su base de datos.
y por fin recordar la importancia de la memorialización de los datos para las prácticas de las activistas. Y bueno, este artículo está en revisión, pero si quieren una copia nos envías un correo y compartiremos, seguro. Bueno, en este estudio encontramos patrones de cuáles son los desafíos que enfrentan las activistas en la recopilación de datos. Y bueno, son bastantes. Por ejemplo, que ya han hablado muchas personas de datos extraviados, datos faltantes, que los registros oficiales son inadecuados, no disponibles, etcétera. También hay un sesgo de los medios y muchas activistas, aunque usan los medios para recolectar, comentaron sobre el sesgo que tienen los medios. Los medios tienden a ser sexistas, transfóbicos, racistas y a menudo no reportan información importante. Por ejemplo, la afiliación tribal para personas indígenas o la raza, o la reportan de manera muy sesgada. Muchos grupos también usan alertas y búsquedas de Google, pero estas retornan muchos resultados irrelevantes que tienen que examinar. Así que están revisando mucha información para recolectar y poner poca información en los bases de datos. También hay desafíos de capacidad. Casi todas tienen. El tiempo es escaso. La mayoría de los esfuerzos son voluntarios. El aprendizaje de herramientas digitales lleva tiempo. Y las solicitudes de información pública son muy costosas. Y por fin hay gran labor emocional por la parte de las activistas. Leer sobre la violencia y la muerte es un trabajo súper pesado. Algunos grupos trabajan directamente con familias, que también es una labor muy emocional. Y muchos grupos se enfrentan al agotamiento producto del trabajo de monitoreo. Bueno, de esta investigación estamos trabajando en dos herramientas para ayudar a estas activistas a hacer su trabajo. La primera es una... bueno, 2 minutos, Ángeles. 3. Dale. 3. Perfecto, ok. La primera herramienta es un resaltador de artículos de noticias que ayuda a las activistas a escanear artículos. Como muchas activistas toman información de los periódicos. Así que aquí voy a ver. Espero que toque. Ya, ok. La extensión se mostrará como un botón en la parte superior de la ventana en el navegador. Al hacer clic, se abre una pestaña pequeña o pequeña ventana. En ciertas palabras y frases de la página se resaltará. Y ustedes pueden decidir qué tipo de palabras se pueden resaltar. Proporcionamos algunos términos detectados automáticamente, como detectamos nombres, lugares, fechas, pero el usuario puede agregar conjuntos personalizados de palabras que le resulten útiles o agregar un nuevo conjunto personalizado de palabras, como deseen. O pueden volver atrás y editar grupos existentes. Los diferentes grupos de palabras se resaltan en diferentes colores y pueden cambiar estos colores de acuerdo con su preferencia. Y por lo tanto, bueno, el objetivo de esta herramienta es hacer que el proceso de escanear los artículos de noticias sea más rápido, más relevante y más personalizado para las personas que recopilan casos de feminicidio y que los agregan a sus bases de datos. Así que esta es una de las herramientas. Y la segunda herramienta que estamos construyendo es un sistema de alerta por correo electrónico generado por inteligencia artificial. Escuchamos de los activistas que por cada caso que registren en su base de datos, ellas leen alrededor de 5 o 10 o puede ser 20 casos de feminicidio, bueno, de asesinato violento.
Así que para hacer que sus resultados de búsqueda y alertas sean más relevantes y para reducir su tiempo y carga emocional, estamos utilizando el aprendizaje automático ajustado a su necesidad para detectar feminicidios a partir de artículos de noticia. Y bueno, en segundo lugar, muchos activistas mencionaron que a menudo necesitan encontrar muchos artículos de noticias sobre el mismo caso para encontrar toda la información que necesitan para sus bases de datos. Nuestro sistema de alerta por correo electrónico identifica varios artículos sobre el mismo evento, el mismo feminicidio, y los agrupa en la alerta por correo electrónico. Bueno, detrás del funcionamiento de ese sistema tenemos un sistema de inteligencia artificial y bueno, como no tengo mucho más tiempo, yo creo lo importante decir es que es un modelo. La activista puede poner sus términos de búsqueda, puede definir las fuentes de media que quiere que busque. Tenemos un modelo que clasifica los artículos sobre el más probabilidad que tiene, los agrupa los artículos sobre los casos que tienen más probabilidad de realmente ser feminicidio. Un punto muy importante que quiero enfatizar es que el trabajo no se trata de automatizar la detección de feminicidios para reemplazar los humanos. Esto es muy importante decir, sino es para apoyar o sostener a los humanos que realizan este trabajo, haciéndolo más rápido, reduciendo la intensidad emocional. Y si les interesan estas herramientas, si son relevantes para su trabajo, nos encantaría invitarles a unirse a nuestro estudio piloto en 2021. Vamos a probar estas herramientas con diferentes grupos en diferentes contextos y hacer una evaluación. Así que danos un correo y nos pondremos en contacto. Y darle muchas gracias por la atención y paso a Ángeles. Catherine, muchas gracias por la presentación del proyecto. Estamos bien en tiempo, entonces ahora vamos a pasar con la última presentación a cargo de Fernanda Gutiérrez, que ya está lista. Fernanda busca ser una científica social interdisciplinaria interesada en la distribución espacial de la desigualdad enfocada en género. Estudió Economía y Ciencias Políticas en la Ciudad de México y cuenta con estudios de maestría en Análisis de Datos y Visualización en el Centro de Metodologías Interdisciplinarias de la Universidad de Warwick. Presentará el trabajo Análisis Espacial de Feminicidios en el Estado de México. Fernanda. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Me llamo Fernanda, el título de mi trabajo es Análisis Espacial de Feminicidios en el Estado de México. Y pues me da mucho gusto estar aquí, en especial con las mapeadoras como Elena Suárez, y que han alimentado tanto mi trabajo, y María Salguero, cuyos datos ocupo para este estudio, que fue parte de mi tesis de maestría. Y bueno, mis principales preguntas de investigación fueron: ¿por qué hay tantos feminicidios en el Estado de México? ¿Existe algún patrón espacial? ¿Qué características tienen los lugares donde esto ocurre? Entonces, el Estado de México ha sido, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado, primer y segundo lugar en feminicidio en 2018 y 2019 respectivamente. Es la entidad federativa más poblada de la República y es un área bastante heterogénea. En el mapa que pueden apreciar en pantalla es un mapa del grado de marginación, que es un índice que aglomera distintas variables socioeconómicas. Entonces pueden ver que está el Estado de México, abajo está el Distrito Federal, bueno, el antes llamado Distrito Federal ahora es Ciudad de México, y a medida que uno se acerca a la Ciudad de México, el grado de marginación es menor. Otra característica que tiene el Estado de México es que hay un cinturón que rodea la parte norte de la Ciudad de México, que se denominan ciudades dormitorio,
se caracterizan porque no hay muchas oportunidades económicas ahí. La población hace largos traslados a la capital para ya sea trabajar o estudiar. Y bueno, hay un libro muy bueno sobre la coexistencia entre las ciudades dormitorio y el feminicidio llamado Fosa de Agua, que es de Lidia Carrión, y habla justo del caso del municipio de Tecámac. Otra particularidad que tiene el Estado de México es que ha sido gobernado por el mismo partido por casi 100 años, y esto ha dificultado en que se reconozca el feminicidio como un problema. Y tan es así que el gobernador actual, Alfredo del Mazo, solo reconoce 299 feminicidios, mientras cifras oficiales reportan 1.258 carpetas de homicidio intencional contra una mujer en ese mismo periodo de tiempo, que es 2015-2019. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Bueno, más bien, los datos sobre feminicidio en México existen. Ya había mencionado Zaide sobre los problemas que hay. La definición de feminicidio está presente en todos los códigos penales estatales y en el federal, pero hay un problema de cómo se interpreta el feminicidio, cómo cada fiscalía registra ese dato. Entonces, es un grave problema dado que las cifras no son claras, no son comparables y son difíciles de operacionalizar. Entonces, estos bancos de datos que vienen de las fiscalías estatales son las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este problema también conlleva a que estas cifras tengan un grave subreporte. También están los datos del INEGI, pero estos datos tienen un retraso de 1 año. Entonces, para más información, también ya mencionaba Zaide, está el reporte de las compañías de data cívica de claves para entender los asesinatos de mujeres en México. Entonces, ¿cuál es la solución? Justo como mencionaba Catherine, es Counter Data, que es recabar otros datos, y una de estas alternativas la ofrece María Salguero con su labor de acompañamiento y documentación con el mapa de feminicidios. Entonces, lo que hace María es que lee los periódicos, lee las notas rojas, y con base en la información de esto, ella clasifica y pone una georreferencia en los del feminicidio. Entonces, sí hay una importante discrepancia entre cifras oficiales y lo que hace María. En 2018 hay una discrepancia de más de 90 feminicidios, en 2019 de 70. Entonces, en total de esos 2 años, son un poco más de son 393 feminicidios, los que reporta María en el mapa de feminicidios, y son 231 los de las cifras oficiales. Entonces, ¿cómo podemos buscar patrones? Y es mediante la visualización de datos. Y bueno, esto es un mapa, literal, el 2018 y 2019 es tal cual la georreferencia, y se puede ver cómo en la parte superior que rodea a la Ciudad de México por arriba, pues hay una concentración muy importante de feminicidios. Otra forma de ver esto es mediante AGEPS urbana. El Instituto de Estadística de México clasifica un área urbana si esta tiene más de 2.500 habitantes. La AGEP urbana es un criterio un poco más fino en el sentido que contempla este criterio poblacional, pero también el uso de suelo, si es comercial o residencial. La AGEP urbana es el área rosa que se aprecia en el mapa, y 68% de los feminicidios de estos 2 años se localizaron ahí, por lo que da indicios de que este fenómeno, por lo menos en esta entidad federativa, es urbano. Otra forma de ver esto es mediante mapas de Coropleta y hotspots. El mapa de Coropleta es el que está a la izquierda y se ve, está dividido por quintiles, y justo las áreas más oscuras denotan una mayor concentración de feminicidios. El mapa de hotspots no obedece tanto una demarcación territorial, pero también refleja que hace el mismo énfasis, ¿no? Que está toda la parte que rodea la Ciudad de México por el norte, son como los puntos rojos. Entonces, es importante preguntarse si estos patrones ocurren al azar, u otra forma de hacer esa misma pregunta es si son estadísticamente significativos. Entonces, una forma de cuantificar estos patrones es ocupando la definición o este término que se llama dependencia espacial, que es la propensión a que ubicaciones cercanas entre sí influyan y posean atributos similares. Entonces, es persuasivo pensar que hay lugares que catalizan feminicidios,
Y pues una forma de medir esta dependencia espacial es mediante una medición de autocorrelación espacial. En este trabajo yo ocupé Moranzai global y local. Moranzai global es un número, es un índice, pero en este caso fue positivo y estadísticamente significativo, que quiere decir que hay una aglomeración en algún punto del Estado de México. Y Moranzai local despliega estos dos mapas que ven en pantalla y justo dice cuáles son las áreas que son estadísticamente significativas. Y nuevamente es toda la parte que rodea a la capital, a la Ciudad de México por el norte, e incluyen municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco, Texcoco, Nezahualcóyotl. Entonces, otra forma también de ver esto es midiendo las distancias entre feminicidios. Yo ocupé justo el algoritmo de vecinos cercanos y resulta ser que la máxima distancia entre feminicidios en el Estado de México de estos 2 años fue de 24 kilómetros, mientras que la distancia mínima fue de menos de 1 metro. Entonces, cuando yo le presenté estos resultados a María, me dijo que es posible que esta distancia tan chica haya sido porque fueron 2 feminicidios que ocurrieron al mismo tiempo. Entonces, sí podemos ver que están muy concentrados los feminicidios, y en la esquina superior derecha pueden ver un mapa de correlograma, que es justo la correlación entre estos eventos y las distancias. Y mientras las distancias son más chicas entre feminicidios, hay una correlación positiva con feminicidios. Y justo mientras las distancias se hacen mayores, la correlación tiende a 0. Otra forma de ver esto y de asociar con medidas socioeconómicas, estas medidas de asociación geográfica es mediante un diseño de regresión geográfica ponderada. Yo ocupé algunas variables, aquí les presento una selección, que es por ejemplo población y feminicidio. Encontré una relación positiva. Justo en el mapa que observan del Estado de México, los colores más intensos reflejan la magnitud de esta relación. Se ve que justo es esta parte más cercana a la Ciudad de México. También lo hice con ingreso mensual per cápita, y es interesante ver cómo gradualmente, a medida que se acerca uno a la Ciudad de México, aumenta la magnitud de esta relación, que es positiva, lo cual es contraintuitivo, porque dice que a mayor ingreso, lugares con mayores ingresos hay más feminicidios. También hice esto con pobreza, y en lugares donde hay menor pobreza hay mayor feminicidio. Este mapa es más heterogéneo, pero aún así llama mucho la atención, porque lugares donde están relativamente bien, en términos de que casi no hay pobreza, hay un mayor número de este crimen. También lo hice con acceso a servicios básicos en el hogar, y justo la relación es inversa, o sea, cuando disminuye la falta de acceso a servicios del hogar, aumenta el feminicidio, y esto, la magnitud no es tan grande en el área que ya habíamos mencionado, que es estadísticamente significativa. Y bueno, al final también ocupé la calidad de los espacios de vivienda, y también dio una relación inversa. Entonces, en resumen, estos resultados son muy contraintuitivos. En la literatura, alguien hizo un análisis de todo México y encontró una relación positiva entre pobreza y feminicidio. Este no es el caso. Entonces, por lo menos en el Estado de México, todo parece indicar que es un fenómeno urbano, que no haya acceso relativo a bienes y servicios, pero no están tan mal en comparación con otras zonas del mismo estado, y que parece ser que ocurren en lugares de ingresos relativamente altos. Entonces, esto destaca la importancia de los análisis por región y de los datos con georreferencia. Y pues, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Hemos concluido con el segundo bloque. Queremos recordarles que hay un directorio que ya se ha ido compartiendo en el chat, al cual todos pueden acceder, y la segunda sesión de la semana que viene va a ser una sesión mucho más participativa que esta sesión. Les dejo con Catherine y Elena, no sé quién empieza para poder cerrar el evento. Vos puedes. No tú. Las dos a la vez, un corito. Ok, voy yo. Bueno, un coro. Tenemos 15 minutos más para cerrar un poco.
muchas gracias por todas las preguntas que estuvieron enviando. Las pueden ver en el Q&A, también se pueden contactar con nosotras con el mail datoscontrafeminicidio@gmail.com. Pero sí, decirles que este evento es solamente el principio. Me pareció súper interesante ver cómo se van enlazando los distintos temas, desde la idea de cómo visualizamos los datos o cómo comprendemos los datos a nivel global, la estandarización para permitir esas comparaciones globales, cómo podemos observar los detalles, y después los trabajos activistas y el trabajo realmente de usar esos datos, ¿no? Cómo podemos hacer estos análisis. Fernanda, muchas gracias por ese análisis, porque fue súper interesante ver cómo a partir de esos datos que generamos las activistas, en este caso, se pueden realizar análisis súper interesantes a mayor profundidad para intentar entender el fenómeno. Y por supuesto, la presentación también de las colombianas mostrarnos esa manera más humana, yo creo, de visualizar los datos para ir más allá de los datos, para no quedarnos en cifras y cuantificación, que ya varias de ustedes en las preguntas mencionaron el tema de la cuantificación. El último proyecto para mencionar es nuestra colaboración con Catherine y Silvana, que presentó Catherine el trabajo de automatización de la detección de casos de feminicidio en los medios, y es buenísimo ver que muchas de ustedes ya pusieron en el chat que estaban interesadas en participar. ¿Querés agregar algo, Catherine? No, muchas gracias a todos por venir y un comentario. Piden en varios lugares cómo contactarse por el proyecto. Quizás si en el chat volvés a poner el email de Data Plus Feminism para que aquella que quiera pueda contactarse. Sí, dale. Yo creo que Ángeles lo va a hacer ahora mismo. Sí, muchas gracias por venir, y me impresiona que estamos como acercando el tema desde muchas perspectivas. Me sorprende la cantidad de diferentes actores en un tema que es el gobierno, es el Estado, son los medios, están las activistas y la sociedad civil. Para mí tenemos que hacer estos puentes, a conectarnos en estos puentes para realmente trabajar en el tema. Así que estoy muy feliz ver todo el trabajo que está aquí y ver toda la gente que está aquí. Estamos muy emocionadas ver qué vamos a hacer la semana que viene en las sesiones más interactivas, porque uno de los objetivos del evento es conectar ustedes entre ustedes. Así que hacer un poco de solidaridad de todo el buen trabajo que está hecho en este tema, que no está a veces bien conectada. Así que hasta el próximo. Sí, esto ha sido todo, solo de que junten energías para la próxima semana, porque este día fuimos nosotras las que gastamos toda la energía hablando y hablando, así que no nos van a escuchar más, la próxima son ustedes las que hablan. Así que nada, descansen y prepárense para la semana que viene.